bendiga, amados hermanos. Gracias por la paciencia. Tenemos una serie de complicaciones tecnológicas, pero no son un problema. Son parte de lo que hoy estamos viviendo. Gracias a Dios porque tenemos problemas y nos pone a sudar un poco, a preocuparnos un poco. Pero doy gracias a Dios por su paciencia, por su vida, amado hermano, porque Dios está aquí con nosotros. Yo les decía hace rato en silencio, porque usted no me escuchaba, damos gracias a Dios que hoy nos podemos reunir como una iglesia en Cristo Jesús. Hoy podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día del Señor. Hemos dedicado este tiempo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que a mí me llena de gozo que usted esté acá conectado, que nos reunamos en el tiempo, en la forma, no importando que la tecnología haga lo suyo, pero sí alabando el nombre del Señor. Quiero orar y quiero bendecir su vida, pidiéndole a Dios que nos ayude en este tiempo y que nos guarde en sus manos preciosas. Él es el único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, así que vamos a orar por algunas necesidades que hay en la familia de Cristo. Y quiero, hermano, primero vamos a orar por algunas necesidades. La señora Rocío Zamudio, que va a ser intervenida, vamos a orar por ella para que Dios tenga misericordia, Dios cuide de su intervención, Dios cuide de su corazón sobre todas las cosas. Es una amistad de mi hermana Lilian. Vamos a orar por Martín, hijo de mi hermana Regi, que siempre está conectada con nosotros. Que Dios bendiga su vida, que Dios sea en su trabajo, que Dios cuide de su familia. Mi hermana Socorrito ha puesto una serie de acciones de gracias. Hermana, nos unimos con usted en la acción de gracias. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que nos vamos a unir en estas oraciones. También quiero invitarle, hermano, que oremos. Esta semana hemos estado llenos de bendición. Fátima cumplió años esta semana. Nos goza unirnos a la alegría a la vida de Fátima. Dios ha bendecido su corazón. Es una persona que ama a Dios y que le ha puesto en un lugar especial con una pequeñita muy hermosa, Lía. Así que vamos a orar por Fátima. Chivi, Silvia cumplió años esta semana. Estaremos orando también por la vida de Chivi, que Dios bendiga su vida, que Dios siga siendo una luz en la vida de Chivi. Por Suni, nuestra querida Suni, mandamos un fuerte abrazo y damos gracias a Dios también por su vida, porque ama a Dios, porque Dios ha sido bueno con ella, Dios la ha guardado de su vida. Carlitos también cumplió años esta semana. Giovanni cumplió también años esta semana. Vamos a orar por la vida de Giovanni. Y bueno, en forma personal quiero pedirles que nos unamos a orar por mi hermano Israel, que también está cumpliendo un año más de vida. Así que vamos a orar por nuestras necesidades, vamos a orar por los cumpleaños y después vamos a meditar en la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, ya te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios que formó nuestra vida, el Dios que nos permite ver la luz cada mañana. Tú eres un Dios que nos da el alimento, nos da el techo, el vestir. Eres un Dios que nos ama y diste la provisión para poder estar cerca de ti, oh Dios. Te doy gracias porque en medio de nuestras necesidades tú tienes el control de todas las cosas, y en esta hora yo oro por Rocío Zamudio, Padre. Tú conoces la necesidad en la intervención que van a hacer en su cuerpo, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te pido que tu mano preciosa dirija la operación, que tu mano preciosa cuide de su cuerpo, pero sobre todo que tu mano cuide y guarde y haga una obra de perfección en su corazón, Padre. Así, Señor, yo oro por Martín, el hijo de mi hermana Regi. En esta hora nos unimos en petición por la necesidad de su trabajo. Oramos por él, Señor. Rogamos que tu bendición sea con él.
No dejamos de orar, Señor, por nuestra hermana Elvia, que tú fortalezcas su cuerpo, que tú sigas restaurando su cuerpo, Padre. Y por cada petición que hemos puesto en nuestro chat de oración, Padre, yo te ruego que tú bendigas la vida de cada uno, que tú seas con cada uno, Padre. Pero oramos en esta hora, Padre, por los que han cumplido años, por Fátima, por Silvia, por Suni, por Carlos, por Giovanni, por Israel. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, Padre. Tú nos has dado cada día una oportunidad de abrir nuestros ojos y poder alabar y bendecir tu nombre. Yo los pongo en tus manos con gratitud y ruego en el nombre de Jesús que tu gracia, tu amor inunde sus corazones, sus vidas y nos ayuden a ser agradecidos, Padre. Gracias por todo en esta hora y vamos a meditar en la palabra, Padre. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos des palabra, que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones y nos ayudes a ser agradecidos, porque lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado y precioso Salvador. Amén. Vamos hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Doy gracias porque usted se ha unido en este tiempo en oración. Estamos alabando el nombre de Dios y yo doy gracias por la vida de cada uno, hermanos. Así que yo quiero invitarle, hermano, que abra su Biblia, que usted y yo meditemos en el pasaje que Cristel nos hizo favor de dar lectura, y vamos a seguir meditando un poco en este pasaje. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 1. Quiero solo meditar un poquito en el verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y mire usted que es una pregunta. Yo no sé cuántas veces usted ha hecho preguntas. Hay preguntas que queremos que usted, cuando yo le hago una pregunta, quisiera que usted la medite, la piense bien y luego me conteste. Pero muchas veces hago preguntas que quiero que usted me responda inmediatamente. Hay preguntas que no quiero que usted me responda, sino que yo tengo una pronta respuesta por lo grande, lo inmediato, lo preciso que debe de ser. Si yo en este momento le preguntara quién es nuestro Salvador, yo sé que estoy hablando a un pueblo cristiano, todo el mundo estaría diciendo Jesucristo es mi Salvador. Así que es una pregunta que tiene una respuesta inmediata. El apóstol Pablo está haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir en este tiempo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Déjenme explicarle un poquito la gracia. La gracia es considerada el regalo más grande que Dios nos ha dado a nuestra vida. A usted, a mí, en toda la historia, en todo el caminar bíblico, encontramos un mensaje central en la Biblia, que es Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, amado hermano, qué bendición más maravillosa de la gracia. Cuando Jesucristo viene, usted lo sabe, lo hemos hablado y lo hemos platicado y lo conocemos por muchos años. Sabemos que el pecado ha sido vencido cuando Jesucristo subió en aquella cruz. Cuando Jesucristo fue clavado en aquella cruz y su cuerpo fue roto y su sangre fue derramada. Y mientras aquellas corona de espinas lo pusieron en forma de burla y le pusieron allá que era el rey de los judíos, esa era su condena. Y mientras él estaba cargando el pecado de la humanidad, lo estaba haciendo por usted y por mí. La pregunta en ese entonces debería de ser, ¿será que él tenía más dolor de esas espinas, de esos azotes, de esas lanzas, o el cargar el pecado de toda la humanidad? Usted y yo todavía no nacíamos y Jesucristo estaba cargando nuestro pecado, que por herencia hemos recibido, pero también el que hemos cometido. Así que eso se llama gracia. La gracia bendita de Dios es el regalo más maravilloso que Dios nos pudo haber dado, que en Cristo Jesús usted y yo tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados.
Y mire, amado hermano, Pablo está preparándose para presentarse en Roma, así que le está presentando el Evangelio. El apóstol Pablo quiere presentar un evangelio limpio y puro, un evangelio que llegue a la profundidad como esta mañana. El deseo de mi corazón, hermano, no es solamente leer un pasaje bíblico, no es solamente cumplir con un domingo y reunirnos. Gracias a Dios por lo que nos pasa, porque nos activa. ¿Sabe, hermano? Déjeme hacer un paréntesis. Hoy usted y yo tenemos una facilidad en un celular. Se cae la transmisión, me brinco a otra transmisión. Puede ser, o sea, pueden suceder cosas, pero gracias a Dios que usted y yo no podemos darle seguir a la historia de Jesucristo. Y digo gracias a Dios porque Jesucristo es presente, Jesucristo es eterno, Jesucristo es por siempre. Él es, Él fue, Él es y será por siempre Jesucristo. Así que el regalo maravilloso, el regalo del perdón, el regalo, la historia de Jesucristo está plasmada y Pablo quiere decirnos, hace la pregunta, y hermano, esta pregunta tiene que taladrar nuestro corazón. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Déjeme decirle, hermano, que si yo peco, y yo sé que alguno puede estar en diferencia, pero esto es lo que dice la palabra. Refiero a Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree, y tengamos cuidado en interpretar bien el pasaje bíblico. Creer es creer en una totalidad en Jesucristo, no en una historia, no en un buen hombre, sino en todo lo que Dios hizo en la obra de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¿Sabe, amado hermano, que mientras yo peco y yo caigo en el pecado, yo desobedezco al Señor? Pecar es transgredir o desobedecer la ley de Dios. Cuando yo caigo en el pecado, el Señor es tan bondadoso que si yo vuelvo a mirar a Dios, vuelvo a pedirle a Dios perdón, en el nombre de Jesucristo, vuelvo a ir en los medios de la gracia, en el sacrificio de Jesucristo, Dios vuelve a restaurar una relación conmigo y perdona todo lo que he cometido. Así que la gracia de Dios siempre está ahí. Y deje de decirle, hermano, que Él está dispuesto a perdonarnos cuantas veces sea necesario, en la medida que nosotros podamos o alcancemos a pedir perdón. Pero aquí Pablo quiere ir a alguna profundidad más grande. Y por eso hace la pregunta, y esta pregunta debe ser para nosotros. ¿Perseveraremos en el pecado? Y usted me va a decir, a ver, pastor, espera, yo ya no soy un pecador porque yo voy todos los domingos a la iglesia, ya ahorita no vamos al templo, pero yo miro todos mis cultos. ¿Qué más ejercicios espirituales? Usted dígame, hermano, ¿qué más ejercicios espirituales podemos estar haciendo? Bueno, yo leo la Biblia, pero cuando la leo, en el segundo o tercer versículo me duermo. Pero bueno, por lo menos intento leerla. ¿Qué otro ejercicio espiritual, hermano? ¿Ayuno? ¿Ayuna usted para obligar a Dios a que cumpla lo que usted le está pidiendo? ¿O ayuna como una ofrenda a Dios? ¿Qué otra cosa podemos hacer, hermano? Todas las mañanas, se lo digo acá quedito, mi vecino barre y me echa la basura de esta edad, del lado de mi casa. Allá la tapa con un montoncito de tierra, pero me deja mi tierra. Y cuando yo salgo y veo el montoncito de tierra, saco mi escoba, bien cristianamente, y lo barro para el otro lado. Allá que se lo recoja él, ¿no? ¿Eso es ser cristiano? No, amado hermano. Eso es tener enojo en mi corazón, estar enjuiciando a los demás, estar haciendo un juicio por cosas que a veces no estoy consciente de por qué son las cosas, estar hablando mal de otros, no dar un buen testimonio. Todo esto sería un pecado. Cuando hablamos de los diezmos, amado hermano, es un tema a veces complicado, porque hablamos de algo que es material. El Señor mismo dice, me han robado. Él se enoja porque le hemos robado. ¿En qué te hemos robado? Le dice el pueblo. En que se han quedado con los diezmos y con las ofrendas. ¿Sabe, amado hermano, que los diezmos son del Señor? No es algo... el diezmo no es algo que me pertenece porque el Señor ha dado el 100%. Lo único que el Señor quiere de su corazón es que usted y yo probar nuestro corazón para ver qué tanto estamos dispuestos a darle. Dice,
yo bendeciré y abriré las ventanas de los cielos y habrá alimento en mi casa y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde la bendición de Dios. Y tendríamos que hablar de cuál es la casa de Dios. Por lo tanto, el diezmo, cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo una ley de Dios. Cuando probamos en darle al Señor, no es en la cantidad, pueden ser 2 pesos, 5 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, lo que usted haya recibido de diezmo. Cuando yo ofrendo de amor, entonces el Señor bendice mi vida y mi corazón. En un entendimiento que me permite vivir en la gloria de Dios, en la paz de Dios. Así que, amado hermano, yo quiero invitarle a que usted medite hoy. Cuando preguntamos, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¿Será que es necesario que nosotros estemos pecando para demostrar que Dios es tan bueno y poderoso para perdonarnos? Y mire, el apóstol Pablo, yo me lo imagino que era un hombre bajito. Dicen los que estudian que tenía una nariz medio curva. Y debe haber pegado un brinco y debe de haber pegado un grito que dijo, de ninguna manera. No hay manera de que nosotros estemos pecando para que la gracia del Señor abunde. No, 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 no. Dice el apóstol Pablo, eso sí que no. Eso sí no me gusta, dice el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ah, hermano, ya nos metió en un problema el apóstol Pablo. Hemos muerto nosotros al pecado. ¿Usted recuerda cuando usted recibió a Jesús como su Salvador en su vida, en su corazón? Y la obra de Jesucristo dice que borró todos nuestros pecados, los echó al fondo del mar. Ya no somos más pecadores, amado hermano. Y esto tiene que ser una base que el apóstol Pablo quiere que la iglesia de en Cristo lo comprenda. No somos más pecadores. Pero entonces, ¿por qué en mi corazón todavía hay ciertas intenciones de maldad, hay ciertas intenciones de mentira, hay ciertas intenciones de enojo, de ira, de blasfemia, de cuántas cosas puede haber en mi corazón? Pero dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, vuelve a hacer la pregunta, es demasiado retórico el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? En él, perdón. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y mire qué bella imagen ha dado el apóstol Pablo a nuestra vida. Yo no sé cuántos recuerdan su bautizo. Como pastor he tenido el privilegio de bautizar de muchas formas. A veces lo hemos hecho en un río, en el mar, en una alberca o en la iglesia. Pero es bien significativo cuando lo hacemos en el agua, en el mar. Aquí en Veracruz vamos al mar. Y entonces cuando bautizamos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces todo el cuerpo de la persona entra y es sepultado. Porque dice Pablo que hemos sido muertos, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando entramos al agua, estamos siendo sepultados, este viejo hombre, esta vieja humanidad, esta carne que me lleva a malas intenciones, las dejo sepultadas simbólicamente, hermano, cuando yo entro al agua. Y mire qué maravilloso, porque cuando nos levantamos, usted sale del agua revestido de agua, porque Jesucristo es el agua viva. Porque ahora tenemos un traje nuevo, como Adán y Eva lo tuvieron cuando los echó fuera del Edén. El Señor les hizo ropas y tapó sus vergüenzas. Hoy hemos sido vestidos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo seamos limpios. Volvimos a nacer, renacemos. Es necesario volver a nacer para que usted y yo volvamos a tener una relación íntima, una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Así que la imagen del bautismo, que es tan significativo, hermano, es un sello que debe de ser un sello por fe. Un sello que usted debe de recordar en fe en Cristo Jesús. Usted entró en el mar, usted salió, renació y ahora es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no debe de pecar. Porque lo que Dios ha hecho nuevo, Dios ha hecho para que nosotros podamos ser libres
en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Fíjense que ahora Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, pero Cristo resucitó. Ahora nosotros debemos, dice la palabra en esta versión de la Biblia, andemos en vida nueva. Y esta es la invitación, amado hermano, que usted y yo andemos en una vida nueva. Que no dejemos que el dominio del pecado, que las preguntas, las insinuaciones del enemigo hagan estragos en nuestra vida, sino que nosotros podamos ir cada día bajo la gracia del Señor. Perdón. ¿Cómo es vivir una vida nueva, hermano? Yo le recomiendo Salmo 34. Me encanta el verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En la medida que usted y yo nos dedicamos al Señor, nos consagramos al Señor. Hermano, yo le hablé de diezmos porque hablé de cosas materiales que son importantes en nuestra vida, pero es mucho más importante su corazón. Y en la medida que usted consagra, que usted, no puedo decir diezma, porque solamente daría el 10% de su corazón. Usted da el 100% de su corazón a la presencia de Dios. El Señor va a hacer una obra maravillosa en su vida. Creo que en medio de todo esto tenemos gente que se le nota la gloria de Dios. Creo que usted ha sido un instrumento de bendición en donde está parado. Usted ha sido el instrumento de bendición porque Dios lo ha sanado. Usted ha sido un instrumento de bendición porque Dios lo ha usado para hablar de la palabra. Usted ha sido un instrumento de bendición porque usted se ha doblado sus rodillas sin decirle a nadie y ha orado por otros que usted ve que tienen necesidad. ¿Sabe, hermano? Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido comprados y ahora debemos de andar, que esta es la invitación, amado hermano, a andar en una vida nueva. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo en las presiones del pecado, sino que ahora he muerto al pecado y ahora vivo como un esclavo de Jesucristo, como un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Ahora sí habla el apóstol Pablo de una esperanza viva. Sabe, amado hermano, que hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, cuando nosotros morimos al pecado, cuando morimos a vieja vida, entonces también seremos nosotros en la de la resurrección. Cuando Cristo venga, que viene pronto, hermano, Cristo vendrá y nos levantará para gloria del Padre y nos dará cuerpos nuevos y estaremos por la eternidad, dice la palabra. Tenemos una esperanza viva, que no se marchita, que no se contamina, que no se corrompe, dice Pedro. Así que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado, se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La obra de perfección, amado hermano, es que nosotros no seamos tibios, sino que seamos del Señor. Yo no puedo estar en las cosas de Dios. El enemigo va a tratar de inducirme para que yo vaya al pecado, pero siempre el Señor va a obrar a través de su Santo Espíritu para que yo recuerde que soy un hijo de Dios. No le estoy diciendo que no va a ser tentado, pero sí le estoy diciendo que la obra del Espíritu Santo va a ser más fuerte. Yo quiero recordarle algún pasaje de un libro muy, muy bonito que habla sobre la santidad. Y dice que es un pastor que tiene una conferencia en otro país. El pastor está cansado del viaje, de la conferencia, sube al hotel, sube al elevador, va a su cuarto. Y en eso suben dos jovencitas de 20 años. Cuando él va a apretar el botón a su piso, pregunta a las señoritas a qué piso van. Las señoritas voltean, se le quedan viendo con ojos sexys y le dicen al piso que tú quieras.
Dice este escritor que él no recordó a su esposa, no recordó a sus hijos, no recordó que era un pastor o que acababa de dar una conferencia cristiana. Lo único que hizo el Espíritu Santo es llenarlo de textos bíblicos en su mente. Y él entonces apretó su botón al piso que iba y les dijo: señoritas, discúlpenme, pero tengo la noche comprometida. Y salió huyendo. Yo doy gracias a Dios porque el Espíritu de Dios siempre está presente cuando el enemigo trata de desviarnos. Cuando somos hijos de Dios, escucharemos la voz del Espíritu Santo. Y no caeremos en pecado porque el Espíritu Santo dice: yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, dice el Señor, y estaré contigo todos los días de tu vida. Así que el Señor siempre hará una obra de perfección porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es necesario que yo muera al pecado para que yo sea justificado delante de Dios de todos mis pecados. Si morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con Él. Y esta es nuestra esperanza, amado hermano. Este es el mensaje que debemos de hablarle a los demás. Yo le cito mucho al mismo apóstol Pablo cuando dice: si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Porque la dimensión de vida no es este cuerpo, sino es la eternidad con nuestros padres celestiales. Esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Esa es la razón por que Dios mandó un plan de restauración para que usted y yo estemos en comunión con Dios. El reino de Dios se ha acercado. Hoy tenemos esa buena relación con Dios. Pero cuando vivimos en esa santidad, cuando vivimos en esa comunión, dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amado hermano, si yo entrego mi corazón en totalidad, vivo para Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. El enemigo creía que a la hora que Jesucristo muriera se acababa Jesucristo, pero no fue así. El plan de redención trascendió por el poder y el amor que Dios tiene para usted y para mí, que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida. Y si yo me entrego a Cristo, si yo entrego mi totalidad, si yo le digo: Señor, yo quiero vivir en esa santidad que solamente tú me puedes dar, que tu Santo Espíritu me guíe, que tu Santo Espíritu me haga entender el pasaje, que tu Santo Espíritu me haga tomar decisiones correctas, entonces el poder de Dios se perfeccionará en mi vida. Porque cuanto el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos del pecado, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire el final, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcamos. Y el problema es, el enemigo va a bailar mil cosas en la mente, hermano. Se le olvidó a Ricky el cambio aquí en el escritorio y no se da cuenta, me lo quedo. Esa intención la voy a tener, tal vez, pero el Espíritu de Dios me va a decir: eso no es tuyo. No reine el pecado en nosotros. Dice: ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nuestro cuerpo es del Señor, amado hermano, y nuestro cuerpo debe de ser entregado al Señor. Vuelvo a repetir, hay hermanos amados que son utilizados con poder, en un silencio, en una oración, en una llamada, en un ánimo. Que nuestro cuerpo sea para un instrumento de bendición y no un instrumento de maldición, amado hermano. Dice: somos vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de vivir bajo el regalo precioso que es Cristo Jesús. Yo quiero invitarle, amado hermano, que usted piense en la vida que llevamos. Somos
cristianos, hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados, pero mi vida tiene que ser caminar siempre delante de Dios en gratitud. Medite en el Salmo número 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y eso me va a hacer pensar, hermano. ¿La pandemia es un problema del enemigo? ¿Es algo que Dios mandó? ¿Es una maldición del Señor? No, mi hermano. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y yo le puedo decir que en medio de esto, Dios ha roto esquemas maravillosos para que usted y yo adoremos y alabemos el nombre de Dios. En medio de que se nos caiga la transmisión o que tengamos que salir por los medios de comunicación, bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé cuántos más están acá conectados o cuántos después verán el video. ¿Cuántas iglesias del Divino Redentor hay? Muchísimas. Usted busca y hay de todos los sabores y denominaciones y de todo. Bendito Dios que nos permite ser un instrumento de justicia, amado hermano. No ejerza el juicio. No ejerza la mentira. No ejerza el mal pensamiento. Deje que el Espíritu de Dios obre en nuestro corazón. Quiero invitarle a orar, amado hermano. Quiero invitarle a que usted viva en santidad. Que usted viva en la gloria de Dios. Que un canto lo haga feliz. Que un texto bíblico le haga llenar su corazón de gozo. No es la iglesia del Nazareno, no es el pastor que está hablando, es Jesucristo, nuestro Salvador, el único que puede darnos una maravillosa paz que nuestra mente no alcanza a entender. Quiero invitarle a orar y terminar con esta oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Te alabamos en esta tarde, te bendecimos, te damos gracias porque si Cristo murió en aquella cruz, perdonó nuestros pecados, ahora nosotros tenemos que tener las marcas de Jesucristo en nuestra vida. Yo te ruego, Padre bendito, que si hubiera necesidad, perdones todos nuestros pecados, Padre. Borres toda nuestra maldad que hay en nosotros. Y ahora siendo hijos tuyos, no podemos convivir en el pecado, sino vivir en la gracia que tú derramaste a nuestra vida. Queremos ser semejantes a Jesucristo. Ayúdanos a tener pensamientos de bien. Como dice tu palabra, tú dices, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Ayúdanos también a nosotros a tener pensamientos de bien. Y poder confiar en la obra perfecta que tú hiciste en Cristo Jesús. Y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos anime, nos aliente, nos dé dirección, nos dé sabiduría, nos dé paciencia. Y que en esta hora podamos vivir en tu reino por tu gracia y por tu amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.